Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, y aquí tenemos con nosotros a don Pío Moa, en carne mortal. ¿Qué tal está usted, don Pío Moa? Bueno, tirandillo, como todo el mundo. Le veo estupendo, espere que le modifico. Sí. Ahí, para que se le oiga mejor. Bien, de acuerdo. Bueno, don Pío Moa no para. O sea, don Pío Moa tiene ya por lo menos, yo qué sé, 55 años o algo así, y sigue al pie del cañón trabajando todos los días. Voy para los 50. Para los 50. Y sigue trabajando, pues yo creo que 36 horas al día, más o menos, en sus investigaciones. Ya saben que don Pío Moa es un iconoclasta, se dedica a destruir imágenes falsas. Empezó con los mitos de la guerra civil y ha continuado, pues no dejando títere con cabeza dentro de lo que es el análisis histórico, sobre todo del siglo XX, aunque no solo, recuerden ustedes su libro de Historia de Europa y el de Historia de España, donde pues ha introducido nuevos marcos de interpretación. Ha dedicado mucho tiempo, mucho trabajo a sus investigaciones sobre el Partido Socialista, y ahora, pues de aparición inminente, pero yo ya tengo mi ejemplar, es el PSOE en la historia de España, pasado y presente del partido más influyente en los últimos 100 años. Es un libro gordo, don Pío. Bueno, podría ser más gordo. He procurado esquematizar y sintetizar lo más posible, ¿no? Porque efectivamente podría ser una cosa interminable, ¿no? Ahora, hay que prestar atención en primer lugar al título, que es el PSOE en la historia de España. Es decir, es una historia del PSOE y una historia de España en estos últimos 110 años, sobre todo, ¿no? Desde que el PSOE se convirtió en el partido más influyente, o a menudo en el partido decisivo, ¿no? Y durante estos 100 y pocos años, España ha pasado nada menos que por 6 regímenes políticos. 6 regímenes que vale la pena recordarlos, ¿no? En primer lugar, la Restauración, que era un régimen liberal y casi democrático. Luego la dictadura de Primo de Rivera. Luego la Segunda República. Luego el Frente Popular, que fue un régimen distinto de la Segunda República, pero que se le suele confundir de una manera asombrosa, ¿no? Luego el franquismo, excepto en el franquismo el PSOE no pintó nada, ¿no? Y luego la actual democracia. Por la actual democracia se puede dividir casi en 2 regímenes, no en 2 regímenes totalmente, pero sí en dos partes que conviene señalar. Hasta 2002 y desde 2002 para acá, que es un periodo de involución democrática que ha terminado en golpismo. Bueno, pues en todos estos regímenes, excepto el franquismo, el PSOE ha sido el partido más influyente, incluso a menudo el partido determinante. Durante la Restauración ¿no? Vamos a ver, el PSOE nació en 1879, pero durante 30 años fue un partido irrelevante, fue un grupillo de amigos, poco más, ¿no? Sin embargo, a partir de 1917, en que es capaz de organizar, en colaboración con separatistas y otros, ¿no?, y republicanos, de organizar la huelga revolucionaria de aquel año, que fue un año simbólico porque fue el año también de la Revolución Rusa, y alguna relación hubo entre una cosa y la otra, ¿no? Es decir, la primera revolución, la de febrero, ¿no?, porque esto fue en agosto, y luego la de octubre, o noviembre en realidad, fue la de la bolchevique. Bueno, el caso es que a partir de ahí el PSOE se convierte un poco en una verdadera plaga para el régimen de la Restauración. El régimen liberal, ya digo, en gran parte democrático, tenía sufragio universal masculino, como en otros países de Europa. No lo tenían, por ejemplo, en Inglaterra, Y
se convierte en una plaga, una de las 3 o 4 plagas que acaban con aquel régimen. Otra era el terrorismo anarquista, otra era el separatismo que empieza, y otra la guerra de Marruecos. En todo esto el PSOE juega un papel, pues no quizás el más importante, pero uno de los más importantes. Un papel demagógico, sobre todo explotando la guerra de Marruecos, y aliado siempre, de hecho, de derecho, con el separatismo catalán. Hombre, qué sorpresa. ¿Cuándo ha perdido el PSOE oportunidad de aliarse con los enemigos de España? En ningún momento. Ahora bien, llega esta crisis, todo este conjunto de acciones contra el régimen, pues provoca su caída en la dictadura de Primo de Rivera, que intenta salvar por lo menos la monarquía, ¿no? La monarquía es la que lo echa por tierra, pero bueno, intenta salvar la monarquía, y resulta que el PSOE de repente olvida toda su demagogia, es constructivo, adopta una política constructiva, una política de colaboración con el régimen, cuyos efectos son, entre otros, que la situación de los obreros mejora, que la situación de la economía mejora. En lugar de estar constantemente organizando huelgas y problemas, pues al contrario, está en contra de ellos. Y el PSOE, digamos, sobre todo a través de la UGT, pero bueno, es lo mismo, ¿no? Había alguno en el PSOE, sobre todo Prieto, que estaba en contra de la colaboración. Pero es una época de casi 7 años en que el PSOE se convierte en un partido constructivo y moderado. Es algo asombroso. Largo Caballero llega a participar en el gobierno, ¿no? Como alto cargo. En el gobierno no, pero estaba como consejero del gobierno, consejero de Estado, y otros muchos más tenían cargos importantes, ¿no? Es más, ahí en el libro explico qué es lo que se decía, cómo se convierte en un partido patriótico. Dice, coño, lo que nos interesa a los obreros es que España sea un país importante, un país que funcione, ¿no? Bueno. Llega la República y al principio el PSOE se opone. O sea, no le gusta en absoluto. Los republicanos detestan a los republicanos, sobre todo a partir de 1917, en que se sintió abandonado por ellos, ¿no? Utilizado un poco como carne de cañón, vamos a decir, en la huelga general, y luego abandonado. El caso, pero, está Prieto, que Prieto desempeña un papel en general siniestro y consigue unir al PSOE al proyecto republicano. Y efectivamente participa en la creación de la Segunda República, después de muchas vacilaciones. Besteiro está totalmente en contra. Largo Caballero está que sí que no, y termina uniéndose a Prieto. Y luego, en la Segunda República, ocurre lo inesperable. Se supone que era un régimen que iba más de acuerdo que el de Primo de Rivera con su ideología. Pues no, se convierte en la plaga que va a destruir la Segunda República. Y lo consigue. Lo consigue. En 2 golpes, el primero en octubre de 1934 y luego en la falsificación electoral del 36. Con eso se acaba la Segunda República y empieza el Frente Popular. El Frente Popular duró en el conjunto de España 5 meses, y en la mitad de España, durante la Guerra Civil, pues 3 años. Fue un régimen que perdió la guerra y por lo tanto no llegó a consolidarse, pero fue un régimen distinto, muy distinto. Esto me interesa mucho destacarlo porque la historiografía, en particular la historiografía de derecha, es tan lela, vamos a decirlo así, que sigue llamando el bando republicano al bando que perdió la guerra civil. Oiga, ese bando republicano fue el que destruyó la República. Claro que no era un bando monárquico, pero era un bando que no tenía revolucionario, nada que ver, era un bando no tenía que ver con partidario de la Revolución Comunista, no de la República. Era una alianza de separatistas, incluyendo los vascos, que al principio el PSOE no quería nada con ellos porque eran muy católicos, incluyendo los vascos y los catalanes, con el PSOE y los comunistas, que eran sovietizantes. Luego, aparte, estaban los anarquistas, que desempeñaron su propio papel bastante poco lucido durante la Guerra Civil. Y
Y esto fue, o sea, termina el Frente Popular, el régimen del Frente Popular, con una derrota y llegamos al franquismo. En el franquismo desaparece el PSOE. Prácticamente. Es algún aspecto testimonial y sobre todo... ¿Alguna agitación universitaria? Mínima, insignificante. Fueron los comunistas. O sea, los que resisten al franquismo son los comunistas. En fin, si eso es un mérito, el mérito es de los comunistas. Los socialistas, no. Los socialistas lo que hicieron fue intrigar en el exterior, intrigar con los monárquicos. Los monárquicos, sobre todo en los años 40, fueron un grave peligro para el franquismo. No todos los monárquicos, pero sí los juanistas, ¿no? Estaban dispuestos a traer aquí una monarquía tutelada por Londres y a echar a Franco, como quien dice, o sea, hacer inútil, a ver la guerra civil, incluso a poner a Prieto como jefe del gobierno. O sea, los monárquicos, en fin, para qué hablar, ¿no? Y pues estos individuos colaboraron con Prieto en una serie de intrigas, lo que pasa que al final no fructificaron, ¿no? O sea, porque Franco supo deshacerse de esas intrigas de manera muy elegante. Bueno, don Pío, podríamos seguir analizando, pues luego ya el papel del PSOE después del fin de la dictadura de Franco y el inicio del régimen democrático, pero eso se lo dejamos a los lectores que lo vean en el libro, y también le emplazo a usted a venir otro día para cuando ya haya podido yo leerme el libro, claro, pues hablar más en profundidad. ¿Cuándo sale el libro? Hay muchos temas más de qué hablar, porque es un tema muy complejo. Y el libro sale el día 4, el próximo día 4 miércoles. de septiembre, próximo miércoles estará ya en librerías. Estará en librerías. Y por supuesto, supongo yo que habrá preventa ya activa en Amazon, ¿no? Y esos sitios. Pues imagino. No, yo no sigo eso con mucho entusiasmo. Con mucho detenimiento. Bueno, ¿y va a hacer usted presentación oficial o no va a hacer presentación oficial? Posiblemente la haga en algún sitio, pero lo que importa sobre todo es que esto llegue al público en general, porque como usted sabe, a mis libros desde hace años se les aplica la consigna del silencio, ¿no? No me diga. En los grandes medios siempre, únicamente en medios pequeños se me ha apoyado, claro. Un momento. Nosotros somos medios escuetos, pero de pequeños no tenemos nada. Bueno, pues escuetos. Somos grandes medios. Pero me refiero a los medios de masas, realmente de masa, la triple M, medios de manipulación de masas, me aplican sistemáticamente esto. Pero ahora la información corre por las redes, don Pío, y me alegra que por fin usted haya vuelto a Twitter y ya está ahí dando caña. Sí, estoy en Twitter ahí diciendo algunas cosas, ¿no? Y este libro es un libro importa mucho porque generalmente cuando se habla del PSOE, de lo que hace, de lo que deja de hacer, no se tiene en cuenta ni su historia ni su proyecto. Porque, por ejemplo, estoy harto de hablar que si el presidente de gobierno, que si es un psicópata, que si es narcisista, que se aferra al poder. Oiga, casi todos los políticos son parecidos en eso, unos más, otros menos, ¿no? Pero lo que importa es lo que hace y el fondo de lo que hace, su proyecto, su idea, la idea que, porque no habla así, no hace así porque sí o porque le da la gana, no, tiene una lógica y esa lógica hay que conocerla. Y si no, estamos siempre un poco dependiendo de lo que hace en cada momento para chillar, para atacarlo de manera personal, etcétera. Pero eso políticamente, históricamente, tiene muy poco sentido. Hay que entrar en una dimensión más histórica y más política, ¿eh? Bueno, pues ya saben ustedes, queridos oyentes, nuevo libro de don Pío Moa, El PSOE en la historia de España, pasado y presente del partido más influyente en los últimos 100 años, publicado por La Esfera de los Libros. Y ya me confirman a través de Twitter, si es que esto de Twitter es una maravilla, es interacción en tiempo real con los oyentes, pues me confirma una oyente, doña Carolina, que ya se puede comprar en Amazon, y si no, el día 4 de septiembre lo tienen ustedes en librerías y se pueden hacer con él.
Y una vez que ya haya salido, don Pío, le emplazo a que venga usted otro día al programa y ya pues hablamos de todas esas cosas que nos hemos dejado hoy en el tintero, porque Con si no mucho había gusto, tampoco claro. más tiempo. No, requeriría bastante más tiempo. Pero por Muy lo bien. menos en esquemas podemos hablar. Pues me alegro muchísimo de verle, don Pío. Hacía tiempo que no nos veíamos. Pues Qué caramba, lo mismo, pero veo que sí. sigue usted con su misma gorra. Es verdad, se me olvida. Se me olvida quitármela. Que No, porque da eso buena no- imagen, pero bueno. ¿Cómo que no da buena imagen? Ah, Claro no, que da bueno, buena pues imagen. mejor. La imagen de obrero revolucionario. Que es lo que siempre he sido. Exactamente. Bueno, un abrazo muy fuerte. Un don abrazo Pío. para todos. Y vamos con nuestra sección de Mejora tu Vida con don Adolfo Albistur. Muy buenos días, don Adolfo.